En primer lugar, antes de centrarme en una parte, diría que hay una multitud de tendencias en cuanto a los estudios hispanoamericanos y en cuanto a la investigación. Yo me limitaría tal vez a un tipo de estudios de lo que es Europa Central, expolíticamente Europa Oriental, ¿no? Todo lo que son Austria, las partes de la antigua monarquía de los Austrias, o sea, mi país, Hungría, Bohemia, partes de Rumanía, partes de Polonia, etc. En estas partes estudiamos la lengua castellana y las literaturas en castellano normalmente dentro de lo que son departamentos de romanística. Y estos departamentos, casi invariablemente, diría, han surgido alrededor de un inicial programa de estudios de lengua y literatura francesas. Luego, lengua y literatura italianas. Y solo como tercera, la literatura y lengua castellanas. Y luego la portuguesa. En una parte de estos países se sigue cultivando, por ejemplo, el romanismo integral, de manera que cuando se habilita, por ponerles un ejemplo, en estudios hispánicos, en literatura medieval, el candidato tiene que comprobar el conocimiento de la literatura medieval italiana y francesa a la vez. O sea, todavía hay esta idea de un romanismo integral y por esto es hispanismo, ¿no? Esto, claro, confiere perfil o perfiles especiales a los enfoques y también a los temas de la investigación. Esta agrupación de estudios favorece mucho, por ejemplo, las investigaciones lingüísticas comparativistas de tipo sincrónico, pero también diacrónico. Por otra parte, uno de los campos interesantes para nosotros de investigación son los elementos de idiomas romances extintos, reemplazados por los idiomas, por ejemplo, eslavos, o por otros idiomas romances mayoritarios. Eran los grandes proyectos de los años 60 y 70, atlas lingüísticos, por ejemplo, que hacían nuestros lingüistas, que coordinaban personalidades de la lingüística española de la talla de don Manuel Alvar, etc. Otras tantas tendencias podría mencionar para los estudios literarios o literario-culturales. Y en la segunda parte del siglo XX, entre todos ellos resalta el tema de la nueva narrativa hispanoamericana del siglo XX como el tema de mayor interés. Sin embargo, entre muchas otras líneas de investigación existe una marcada. Es la de las relaciones entre el mundo centroeuropeo y de la Europa del Este con el mundo hispano, tanto peninsular como americano. En Hungría, que es nuestro punto donde por primera vez conocí a los colegas de la universidad, de esta universidad, hay dos centros que estudian muy a fondo las relaciones entre Hungría y el mundo hispanoamericano de todas las épocas. Esta línea en sí merecería ser el tema de una conferencia. Su porqué, independientemente de la época o tema específico que se estudian o investigan. Pero esto supondría una investigación de las sociedades o investigación en las sociedades de esa parte de Europa, en sus culturas y memorias históricas por una parte y por la otra en la relación entre sus culturas y memorias históricas y los sistemas y las entidades políticas y estatales y supraestatales en que estos países y estas culturas han vivido. Este vasto territorio, claro, es vasto para criterios europeos, ha quedado por razones geográficas, históricas, etc., alejado de la empresa americana o empresa ultramarina de las naciones de Europa Occidental, de los siglos de los descubrimientos y conquistas. Descuidemos ahora, para no alejarnos del tema, las tendencias rusas de apoderarse de algunas partes de América septentrional, sobre todo de California y de otras partes de la costa occidental.
porque entonces deberíamos abordar el tema de las fronteras de Europa, que también es otro tema muy interesante. Sin embargo, en estos países siempre ha existido fascinación con y por el Nuevo Mundo. Puede parecer banal un ejemplo. Visito Varsovia por primera vez y veo que una de las avenidas más importantes se denomina la Avenida del Nuevo Mundo. Desde esos países también ha habido una emigración o una inmigración, mirando desde aquí. Pensemos solo en Leopoldo Lugones, que expresa su pavor ante la avalancha de la inmigración polaca y rusa en su ensayo El Imperio Jesuítico, oponiendo lo burdo de estos idiomas a la dulzura del guaraní, por ejemplo. La inmigración, o desde el punto de vista argentino, inmigración de ellos hacia los países ultramarinos en general es un fenómeno reciente y se da a partir de fines del siglo XIX. Por otra parte, siendo la historia del siglo XX de los países centroeuropeos tal y como fue, tan compleja y tan trágica, el tema de la emigración de ellos hacia todas las partes, incluyendo el Nuevo Mundo, está a un nivel de investigación no siempre satisfactorio. Se siguen prefiriendo posiciones extremosas, teñidas por las ideologías, o plasmar los problemas económicos como causas cuando los problemas económicos en realidad estaban provocados por la política, o bien se sigue poniendo el membrete de político de cierta afiliación a oleadas enteras de emigración para mitigar o borrar las consecuencias nefastas de los sistemas económicos y políticos que iban de la mano y en práctica fomentaban la emigración. La fascinación por el Nuevo Mundo que mencioné es anterior, sin embargo, a estos fenómenos de la emigración y de su investigación. No se puede hablar de ella en el siglo XVI, ya que Europa Central en ese momento prácticamente está volcada hacia la defensa de su propio territorio de las conquistas otomanas. Prácticamente participa muy poco en la actividad intelectual que surge en Europa gracias a que Europa haya descubierto la existencia de un mundo que desconocía. Estoy consciente que aquí se me puede contradecir mencionando al Landknecht Ulrico Schmidl, estoy consciente, y su testimonio, pero es un caso aislado, uno de los poquísimos casos. Sin embargo, en el siglo XVII se produce una posibilidad para que también Europa Central esté presente en el Nuevo Mundo. Gracias a la Real Cédula del año 1664, los miembros de la Compañía de Jesús de los reinos o virreinatos que formaban partes de la gran monarquía de los Austrias entran a formar una buena parte del llamado contingente extranjero de los jesuitas que se unen a los miembros españoles de la compañía que para entonces ya se habían asentado en el Nuevo Mundo y asentado las bases para todas las ramas de su labor aquí. Su contribución al éxito de la labor de la compañía en todos los aspectos de su actividad es innegable, pero donde más se sintió, justamente porque este tipo de labor pedían los jesuitas centroeuropeos, era la de misionero y de todas las actividades vinculadas a ella, en primer lugar las exploraciones y descripción de lo explorado, así como de lo cotidiano. Hugo Storni, de la Compañía de Jesús, en su exhaustivo catálogo de los jesuitas de la provincia del Paraguay, Cuenca del Plata, entre 1585 y 1768, publicado por el Institutum Historicum en Roma en 1980, enumera y da datos biográficos básicos de los 1.600 miembros de la compañía que en aquel periodo sirvieron en esta provincia. De ellos, 403 eran extranjeros, es decir, ni españoles peninsulares ni americanos. Y de esos extranjeros, 65 centroeuropeos o, como se decía, súbditos de la entonces monarquía de los Austrias, descontando Alemania, de la que Storni trae datos de la entonces, en 1980, que es cuando publica el libro, Alemania Federal, que eran en total 79.
de mi patria, Croacia, que en aquel entonces pertenecía a la provincia jesuítica de Austria. En la provincia jesuítica del Paraguay durante 30 años sirvieron 2, puesto que el tercero, también destinado a estos lares, había fallecido en Cádiz días antes de partir, en julio de 1729. Otros 2 sirvieron en la Nueva España y 1 en el Perú. A lo largo de los tiempos y siglos que siguieron la expulsión de la Compañía de Jesús de sus posesiones ultramarinas por parte de las coronas de España y Portugal, los enfoques que se han dado a la investigación de su proyecto de misiones en las largas y anchas fronteras de los virreinatos de aquel entonces han sido muy diversos y también política o ideológicamente muy marcados. Y puede parecer que todo ya ha sido dicho. De cara al tema de este encuentro que versa nuevos horizontes de Iberoamérica, quisiera contribuir con un enfoque desde fuera, haciendo mía la aseveración de un investigador estadounidense del vasto espacio de las misiones en el sur de los Estados Unidos y el norte de México de hoy, que él denomina la frontera española en América del Norte. Se trata de David Weber. Al final de su exhaustivo estudio, que representa una reconstrucción de la formación de la sociedad o de las sociedades que paralelamente existen allí hoy día, él dice más o menos: la frontera no es tan solo nuestra imaginación histórica, sino también lo que sigamos haciendo de ella. Claro está, todo pasado es en buena parte el producto de una imaginación histórica determinada, de forma que todas las épocas tienen su imaginación de otras épocas pasadas. Sin embargo, la actuación de los misioneros jesuitas en las misiones de las fronteras de los virreinatos, desde luego fue sometida a la imaginación histórica muy diversa y entre sí extremadamente controvertida y conflictiva. También tiene su historia la percepción de la labor de los jesuitas europeos, o sea, no españoles, por estar sujetos a calumnias adicionales de enviar riquezas americanas a sus provincias. Tan solo quiero recordar que ellos pudieron pasar a Indias, como decían, a partir de 1647. La Real Cédula con que se les otorgó este privilegio, muy codiciado entre los jesuitas de todas las naciones europeas, precisaba que, cito, podían ser extranjeros una tercera parte de cada expedición sin la necesidad de detenerse un año en España. Antes de esto, en 1664, la corte del rey de España había permitido el paso a las Indias a los, cito, vasallos del rey y de los estados hereditarios de la Casa de Austria. Y antes todavía, según las investigaciones recientes, tan solo se encontraron nombres de una veintena de los misioneros europeos, es decir, no españoles, entre los jesuitas en sus provincias indianas. Evidentemente, el proyecto americano de la compañía se sumaba al proyecto general de evangelizar el mundo, que incluía el Nuevo Mundo, en que se fueron a situar tantas utopías europeas, desde las más indefinidamente populares y ampliamente compartidas, hacia las más exquisitamente elitistas en su relación dinámica con los narrativos de la época del siglo XVI y a la vez con las prácticas políticas y sociales de esa misma época. Las fuentes escritas jesuíticas, que datan prácticamente desde la fundación de la compañía, contienen también los deseos expresos de muchos jesuitas no españoles de pasar a las Indias. En ese momento los llamaban indípete, o sea, eran qui petunt Indias. Ahora, para poder presentar el tema del redescubrimiento de su labor, es preciso esbozar algunos aspectos de los enfoques que ellos compartían, así como la recepción contemporánea, es decir, de aquellos tiempos, de su experiencia americana. El primer aspecto que hay que tomar en cuenta siempre es el utópico. Todo futuro misionero tiene la visión de unos hombres ávidos de su ayuda espiritual y apoyo en el camino que él, el misionero, considera el único correcto, el de recibir la fe de Cristo. En estas visiones, por lo general, prevalecían las imágenes de índole idílica.
Sin embargo, contenían la posibilidad, incluso la esperanza del martirio, de morir como mártir, lo cual indirectamente excluía los aspectos idílicos de los que los futuros misioneros tenían su futura Grey y el entorno en que los imaginaban. Por cierto, este conflicto dentro mismo de las visiones creadas es uno de los temas a los que, hasta donde llegan mis informaciones, no se ha prestado tanta atención en las investigaciones del imaginario de los futuros misioneros. Es una cosa que queda por hacer. Sin embargo, se ha prestado la atención debida a la diferencia entre la imaginación previa y la realidad en el terreno una vez allá. Estos aspectos encontraron un lugar destacado en las historias de la compañía en América, tanto en las del cuño idealista, por varias razones, como por ejemplo fueron los estudios de Bolton en los Estados Unidos, que era el pionero prácticamente de los estudios de la herencia hispana en los Estados Unidos de hoy, o triunfalista de los grandes historiadores de la Compañía de Jesús y su trabajo en la América colonial en los años 60 del siglo pasado, o realista analítico y que en conjunto podríamos calificar como el gran narrativo de la compañía. La época de este tipo de narrativos abarca desde los comienzos, voy a mencionar como uno de los primeros a Antonio Ruiz de Montoya, hasta las historias redactadas y publicadas por los jesuitas ya expulsos. Y doy el ejemplo de las historias del padre Clavijero, el mexicano, y las de las postrimerías del siglo pasado. Volvamos al redescubrimiento de lo descubierto. Los misioneros centroeuropeos, que también eran conocidos como los de habla germana, y de hecho lo eran, pero no todos eran germanos, ni el alemán era su lengua materna, sino la lengua paraguas de la monarquía, de que eran súbditos. Ellos, desde el comienzo de su presencia en el Nuevo Mundo, o desde los preparativos para la labor misionera que tenía lugar en el convento del puerto de Santa María, cerca de Cádiz, antes de zarpar, anotaban sus experiencias en escritos de géneros diversos, en su mayoría cartas y diarios, en un grado obviamente más alto que los del habla hispana u otros. Por ejemplo, en estas historias que acabo de mencionar, dan casi siempre la descripción que en el siglo XVII da un jesuita de Croacia, Ivan Ratkaj, que fue destinado a Tarahumara, donde por cierto los indígenas tarahumaras lo envenenaron y así murió. Pero él, por ejemplo, envió a su patria, a su provincia en realidad, ¿no? A sus hermanos correligionarios, una descripción de cómo trabajaban a diario en el puerto de Santa María. Él, que pertenecía a la nobleza y nunca había hecho una cosa concreta con sus manos, allí en realidad aprendía cómo ser carpintero. Y es un caso muy famoso ya en estas historias. Estos escritos, cuya parte importante se encuentra en los archivos argentinos, por ejemplo en el Archivo General de la Nación, desde luego revelan el potencial intelectual y profesional de esos misioneros, personas que antes de entrar en la Compañía de Jesús eran ingenieros, militares, boticarios, médicos, profesores de humanidades, de distintas ramas de la teología, etcétera, etcétera. En el largo lapso temporal en que les tocó servir en América a los jesuitas centroeuropeos, que equivale a más de un siglo, muchos de ellos mantuvieron correspondencia con sus provincias de origen o con sus familiares. Este carteo, no muy seguido y muy lento dadas las distancias y el número de las flotas por año, fue aprovechado para una publicación especializada y que entre los que trabajan el tema es muy conocida y se llama en alemán Der Neue Weltbote, o sea, el mensajero del Nuevo Mundo. Publicación periódica hecha un poco a la manera de Lettres Éditions Curieuses, para los que conocen la parte francesa del mismo tema, que se editaban en París entre 1703 y 1743. El mensajero del Nuevo Mundo, Der Neue Weltbote, no es la primera publicación periódica en la lengua alemana con los testimonios cortos desde el Nuevo Mundo.
El investigador austríaco residente en México, Bernd Hausberger, publicó en 2005 datos sobre tales publicaciones o series de volúmenes que impresionan y a la vez comprueban el interés del público que compraba estas publicaciones por sistema de suscripciones tan características del siglo XVIII. En total, en los años de la publicación de la revista, desde 1726 hasta 1758 salieron 40 números y en ellos 209 cartas de los misioneros de habla germana desde el ultramar. El mismo editor, de nombre Josef Stocklein, reunía el material, cartas y descripciones de los países desconocidos y lejanos de los destinatarios, pero también solicitándolas, encargándolas directamente a los jesuitas residentes en las provincias ultramarinas. Las cartas que yo he leído, publicadas por El Mensajero, son en promedio de unas 10 hojas manuscritas y contienen descripciones de partes que un centroeuropeo no iba a ver nunca en su vida. Ahora, otro tipo de publicaciones lo constituyen los libros, una literatura preciosa y frecuentemente especializada y por ende hoy interesante a distintas disciplinas, tales como etnología, antropología lingüística, botánica, farmacología, etc., a unas por la propia historia de su disciplina y a otras como fuente primaria para su investigación. Además de ellos, algunos publicados antes y otros después de la expulsión de la Compañía de los dominios de los reinos ibéricos, la Compañía publicaba las historias comprensivas basadas en los informes desde el terreno en las llamadas cartas anuas, que a su vez eran redactadas en base a la literatura redactada en el terreno. Los datos que tenemos hasta ahora comprueban un interés importante por la parte del público contemporáneo por ellos. El fino análisis de la finalidad de la edición del Mensajero, hecha por el mismo Hausberger, destaca el desinterés o bien lo que podríamos denominar popularmente el amor al arte, es decir, el amor al saber, que destaca el editor, también para autopromocionar su publicación, de lo cual no cabe duda, contra el fondo del interés inmediato político o económico que destacaban los editores de relaciones de viajes a ultramar publicados en la línea temporal entre Ramusio, o sea, en Venecia a mediados del siglo XVI, y las cartas de los jesuitas. Así que cito las palabras del editor. Se merecen las relaciones del mundo y de viajes sin reparo a la preferencia, puesto que un lector curioso, sin dar un paso, sentado en su casa y nada más que leyendo tales escritos, puede recorrer todo el mundo y de esta suerte adquirir el casi completo conocimiento del orbe sin peligro, gastos ni trabajos. Fin de cita. Esta recepción, que tomando en cuenta los usos lectores de la época, puede calificarse como importante y en cuanto a su nivel equivaldría a lo que hoy se denomina la popularización y la divulgación del saber, junto con el gran narrativo jesuita sobre el Nuevo Mundo, también forma parte del cuerpo de lecturas que en los siglos posteriores se van a conocer como pruebas del deseo de formar la idea sobre los mundos desconocidos de la gente del siglo XVIII. Es que, dado lo amplio del frente contrario a toda la actividad y a la existencia misma de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII y los siglos posteriores, la literatura jesuítica sobre lo lejano y desconocido, basada en la experiencia, paradoxalmente no está percibida ni como parte del conjunto de la literatura europea sobre este tema, o lo está tan solo marginalmente. Siendo los centrales las ficciones sobre los mundos lejanos de famosos autores franceses e ingleses de la misma época, la materia prima, por así llamarla, ofrecida en estos testimonios de primera mano, se quedó completamente marginada. Claro está, este es un gran tema bastante bien investigado que nos remite a otro tema,
Sabemos que dada la situación en que se encontró la compañía, se volvió prácticamente víctima del pillaje intelectual, en primer lugar, de los que desvirtuaban sus componentes propiamente innovadoras para el saber europeo, para denigrarla a ella, a este saber y a América como tema de este saber. Es bien conocido desde los autores franceses hasta Hegel cómo trataron el tema. En este marco, la literatura escrita por los misioneros jesuitas centroeuropeos en las épocas posteriores quedaba más bien confinada a los estudios de la historia de la compañía, de costumbre realizada por los mismos miembros de la compañía, o bien se hacía buen uso de algún segmento suyo fuera de esos círculos restringidos. Doy un ejemplo. Estudios de la imaginería barroca a partir de las artes plásticas de la época y la representación del Nuevo Mundo en ellas, porque hay muchas representaciones del Nuevo Mundo en la pintura de la época. La dedicación de un número de investigadores centroeuropeos, número reducido pero existente y perseverante en los textos de sus connacionales involucrados en la labor misionera hace casi 200 años, es relativamente reciente. Prácticamente sigue la transición política por la que pasan los países de Europa Central después de la caída del Muro de Berlín. ¿Por qué es clave esta circunstancia? ¿Por qué la destaco? Porque la división de Europa en la oriental y occidental después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ocurrida después de la Segunda Guerra Mundial, llevó consigo en la parte que suele llamarse oriental, valga, sí, como ya he dicho, que la denominación de costumbre carece de límites exactos, tanto desde el punto de vista geográfico y cultural como político, la negación de todo lo que estorbaba las prácticas sociales y políticas que debieron resultar con la creación de un hombre nuevo y una era nueva, no era bienvenido. Esta idea de fuertes bases ideológicas y políticas, pero revestida de un nuevo humanismo y con la atrayente idea de la igualdad social, suponía la negación de las identidades culturales anteriormente creadas y cultivadas durante siglos, sobre todo de toda aquella parte del patrimonio cultural que tenía que ver con la cristiandad occidental. Este es otro tema vasto que si dispusiera del tiempo podría ejemplificar, pero no dispongo de ese tiempo en este momento. En este marco, el saber sobre el nuevo mundo que esta parte de Europa tuvo de primera mano de sus misioneros entraba en el enorme cuerpo del patrimonio cultural que ipso facto que se desplazaba al margen o a una especie de clandestinidad cultural. Bueno, llegó a lo que he denominado redescubrimiento, es decir, al rescate de la temática. Por una parte, se trata de los estudiosos e investigadores en la historia cultural de la colonia y de los géneros recientemente denominados menores, en que entra buena parte de lo escrito en el terreno, es decir, en la frontera, y por la otra, el rescate y nueva publicación de los escritos conservados en manuscrito, en ediciones de la época o en formas abreviadas, que suelen ser incluso varias para un mismo texto de aquella época. O sea, es una labor filológica que en su segunda fase se convierte en cultural e histórica. Este interés por el rescate del patrimonio colonial, que si el criterio es la procedencia del autor, representa una especie de joint venture, indudablemente tiene su origen en parte en el deseo de investigar los lazos que en el pasado vinculaban el mundo centroeuropeo con el mundo hispano, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. El estudio de tales temas es bastante presente en los países centroeuropeos, como ya he dicho, y en parte encuentra su explicación también en la mentalidad y el interés de detectar proyecciones nacionales de antaño, tan propio de la transición por la que todavía estos países están pasando. Sin embargo, en el contexto hispanoamericanista o iberoamericanista, él coincide con los estudios de la colonia tardía
Y dado que la actividad misional es una actividad desplazada de los grandes centros urbanos, que a la vez son centros de cultura, coincide también con el interés reciente por lo que pasaba en las márgenes, o por lo menos fuera de los centros tanto en lo cultural como en lo social. Esta tendencia relativamente nueva, nacida del cansancio con los estudios de la cultura colonial como fenómeno eminentemente o exclusivamente urbano, necesita justamente de fuentes escritas allí que a la vez son menores, cartas privadas, informes que por ser destinados a alguien fuera de la compañía de Jesús no tienen carácter oficial, diarios, necrólogos o cartas edificantes, así las llamaban, y descripciones de exploraciones. Además de proveer visión preciosa de la vida día a día de esas sociedades, esa literatura presenta el dorso de los usos y formas sociales que el gran narrativo jesuita y otro sobre estas fronteras, por su misma naturaleza de ser el gran narrativo y por la finalidad que tenía, descuida. Siendo así, estos géneros menores, como hoy día los denomina, por ejemplo, la nueva historia de la literatura mexicana colonial, revelan muchos aspectos de la vida día a día en ese mundo en proceso de conformación que ayudan a reconstruir fragmentos importantes de ese largo proceso que, por lo que se puede deducir, fue penoso y caracterizado por los sufrimientos y concesiones por parte de los dos lados principales involucrados en él. Todo ello hoy día pone a prueba la aplicación de la terminología y conceptos al uso, como por poner un ejemplo es aculturación. Coincidiendo con la tendencia y el interés de los estudios americanistas coloniales por la colonia tardía, ellos presentan un aporte a ellas. Además, lo específico de los testimonios de los no españoles, ¿me he pasado del tiempo? No, bueno. De los no españoles, por así decirlo, es justamente su mirada de fuera. Debido a las conocidas antipatías entre los misioneros peninsulares y los extranjeros, y al hecho de que estos entre sí habían mantenido una red de correspondencia en parte en sus idiomas, sus cartas, por ejemplo, revelan su actitud hacia la organización de la frontera por parte del gobierno. También disimuladamente incluso hacia la jerarquía en la compañía y hacia las consecuencias que todo ello tiene en su trabajo en el terreno, hacia el entorno físico, hacia el indígena. No se trata de revelaciones espectaculares. Resultados espectaculares de sus investigaciones y exploraciones se encuentran en el gran narrativo, sino que se trata de piezas del mosaico que ayudan a completar el cuadro del todo de una época pasada en la totalidad de los fenómenos que en ella se daban. Las fronteras del mundo hispano en que se produjeron estos testimonios ya no son fronteras en los sentidos en que lo eran en su tiempo. Sin embargo, conservan sus características culturales, lingüísticas y muchas otras que tienen su origen en aquel modelo social y en aquel tiempo dentro de lo que es Hispanoamérica, cuando se trata de la antigua provincia del Paraguay, la del Perú, o fuera de ella cuando se trata del sur de los Estados Unidos de América, por ejemplo. Resumiendo, puedo decir que este interés y labor investigadora ha emprendido una revalorización de los lazos hispanoamericanos centroeuropeos por una parte, y entablado cooperación con varias líneas recientes en la investigación hispanoamericanista por la otra. Tanto por una parte como por la otra, el tema no se ha convertido en líneas centrales de investigación. Sin embargo, son las que nos permiten mejor entender o entender mejor las relaciones o las tensiones, sobre todo en el caso dado, entre los centros y las periferias del mundo colonial, lo cual siempre lleva a un mejor conocimiento de la totalidad de los espacios que nos interesan y de las estructuras sociales y fenómenos culturales que los han venido caracterizando en el largo proceso histórico. Espero que esta mirada a un fragmento del pasado
somera por tener que acoplarme como todos nosotros al tiempo que está a nuestra disposición, se entienda como un aporte a completar una visión sobre él. Aunque pueda parecer que temporalmente nos aleja de los nuevos horizontes, los planteamientos y revelaciones acerca de lo que durante el pasado tomó parte en la construcción de cada nuevo presente pueden aportar a abrir horizontes nuevos acerca de lo pasado, cuyos logros, errores o simplemente formas, mutatis mutandis, siguen y seguirán existiendo. Muchas gracias.